Seguimos avanzando pues en el tiempo de Cuaresma. Vamos a llegar este domingo a la cuarta semana de Cuaresma, el cuarto domingo. La Cuaresma es, como su nombre lo indica, un lapso de 40 días que preceden la gran celebración pascual, el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor. Se extiende desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. El jueves santo en la tarde es la primera celebración del triduo pascual. Pues bien, la cuarta semana de Cuaresma, el cuarto domingo, seguramente ustedes recuerdan los textos de los domingos anteriores. Como siempre, en los domingos la Iglesia nos propone 3 lecturas. Solamente hay muy pocas excepciones a esta regla. En todo caso, son 3 lecturas. En Cuaresma, la primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera es un texto, naturalmente, del Evangelio. El texto evangélico del ciclo 3 dominical generalmente es de Lucas. La Iglesia, los liturgistas, después del Vaticano II, para darle mayor variedad a las lecturas, entonces escogieron para los domingos 3 ciclos, para que no se repitieran pues año tras año las mismas lecturas los domingos. Buscaron 3 ciclos. Solamente en contadas festividades o solemnidades se conservan los mismos textos exactamente. Por ejemplo, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, o también en la solemnidad de la Navidad, o también en la solemnidad de la Ascensión del Señor, o también en Pentecostés. En esas grandes solemnidades, pues los textos son exactamente los mismos todos los años. Pero para el resto de los domingos y aún de algunas fiestas, los textos van cambiando. De esa manera se distinguieron 3 ciclos, y para la lectura evangélica se tomó para el ciclo A como base Mateo, para el ciclo B Marcos y para el ciclo C Lucas. Claro que hay excepciones, porque de vez en cuando pues se introducen textos del cuarto evangelio también. Sin embargo, la regla general es esa. Este año estamos en el ciclo C, por tanto, hemos estado leyendo en los domingos anteriores textos lucanos del Evangelio de Lucas. Este domingo nos va a tocar leer un precioso texto de Lucas, uno de los textos, digamos, más reveladores del pensamiento de Jesús en relación con Dios, la famosa historia del hijo pródigo, como se le suele llamar. Recuerden ustedes que también, como les expliqué la semana pasada, también es posible que se tomen en los ciclos B y C de la Cuaresma los textos correspondientes al ciclo A. ¿Y por qué? Porque los del ciclo A eran los textos tradicionales de los domingos de Cuaresma hasta el Vaticano II. Entonces, cuando el Vaticano II se introdujo la variación en 3 ciclos, entonces, por ser, digámoslo así, los textos, o por ser estos los textos del ciclo A tan tradicionales, se permite que los sacerdotes, pues, al celebrar la Sagrada Eucaristía, escojan también como textos para los ciclos B y C los correspondientes al ciclo A. De esa manera, quizá algunos de ustedes en sus parroquias van a escuchar como lectura evangélica no la historia del hijo pródigo, que vamos a explicar en este programa, sino el Evangelio de San Juan, capítulo 9, la historia del ciego de nacimiento. A eso se debe la variación, porque es posible también en el ciclo C escoger los textos del ciclo A. Y en el ciclo A el texto evangélico señalado es el del ciego de nacimiento. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 5, versículos 9 a 12. Dice así: En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.
Les recuerdo la progresión que parece está en la mente de los liturgistas que escogieron las lecturas para los domingos de Cuaresma. La progresión en los textos de la primera lectura. En el primer domingo de Cuaresma escogieron un texto de Deuteronomio 31, una síntesis de la fe de Israel en un credo precioso, pues del libro del Deuteronomio. Para el segundo domingo la figura clave es Abraham. Para el tercer domingo la figura clave fue Moisés. Y para el cuarto domingo la figura clave es Josué. Ven ustedes, fueron pues los liturgistas avanzando por la escritura desde la presentación general de la historia salvífica en el credo del Deuteronomio, luego por Abraham, luego Moisés, ahora Josué, y el próximo domingo, ustedes lo van a comprobar, la primera lectura tratará del regreso del destierro de Babilonia. Es decir, 5 o 4 puntos claves en la historia bíblica. En el primer domingo, pues, un resumen. Y en el segundo, tercero, cuarto y quinto, puntos clave de la historia bíblica. Abraham, Moisés, Josué, con la entrada a la tierra prometida. Y el quinto domingo, entonces, después del destierro de Babilonia, el regreso. El nuevo comienzo. El nuevo inicio que Dios les propició. La historia de la salida de Egipto, de la travesía del desierto, de la llegada a las estepas de Moab y luego la entrada a la tierra prometida, esa historia es sumamente compleja. No es, digámoslo claramente, no es una historia propiamente dicha, sino más bien una composición muy compleja de elementos dispares que finalmente quieren dar pues la figura del designio divino. Después de la muerte de Moisés, que se cuenta al final del libro del Deuteronomio, el hombre que es escogido por Dios para tomar las riendas de Israel es Josué, Yehoshua, se dice en hebreo, es el nombre mismo de Jesús. Yeshua o Yeshua, como pronunciaban, recuerdo yo mucho en arameo, los actores que en la película esta, de la Pasión del Señor, que se tuvo tanto éxito hace unos años. Pues bien, Yeshua o Yeshua es el resumen. Yehoshua es el nombre completo, significa Yahvé, es decir, el Dios de Israel es salvación. Ese es el significado del nombre. Pues Josué entonces es el encargado de guiar a Israel. Y lo entra, ya que Moisés muere antes de pisar la tierra prometida, muere simplemente observándola de lejos en el monte desde el cual Dios se la muestra. Josué pues atraviesa con las huestes de Israel, con todo Israel. Esa es la composición bíblica, todo el ejército, el gran ejército de las 12 tribus que están pues comandadas por Josué, logra pasar el Jordán en un milagro parecido al que se realizó cuando pasaron el Mar Rojo. Evidentemente todo esto es una especie de ficción épica teológica que resalta pues la guía de Dios o el designio divino. Pasan pues el Jordán y llegan a la llanura de Jericó. Allí quedaba un antiguo santuario pre-israelita que luego también fue tomado por los israelitas, se llama Gilgal. Y en Gilgal pues hacen una gran celebración. Gilgal se llama el santuario. Todavía pues le muestran a uno los guías, los arqueólogos, el presumible lugar donde quedaba el santuario de Gilgal, donde pues se confluían los israelitas y antes de los israelitas probablemente habitantes de la tierra para honrar a Dios. Allá llegan y se dice que allí celebraron el día 14 del mes la Pascua. Es la primera Pascua en la tierra prometida. Las Pascuas anteriores, la primera Pascua pues realmente la celebran en Egipto, cuando salen de Egipto. Y luego como atraviesan el desierto durante 40 días, entonces se supone que durante ese lapso pues también en alguna forma recurrió el día de la Pascua. El día de la Pascua en el calendario bíblico que empezaba en primavera, es decir, que empezaba entre los meses de marzo y abril. Ese es era el primer mes del año. El día 14 del primer mes del año al atardecer se celebraba la Pascua.
el primer mes del año en la terminología o en la nomenclatura babilónica que Israel adoptó después del exilio. Se llama el mes Nisan. El día 14 de Nisan al atardecer, pues era la celebración pascual. Y luego los 8 días siguientes, desde el 15 de Nisan hasta el 22, eran la fiesta de los ácimos. Se comía pan sin levadura. Lo que nos cuenta aquí el texto es que pues en Nisan ellos llegaron el día 14 del mes y al día siguiente comieron del fruto de la tierra, panes ácimos, es decir, sin levadura, y espigas fritas. Ya no hubo más maná, ya llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Ya tenían que vivir del fruto de la tierra. El maná cesó y ellos empezaron pues a alimentarse de lo que les daba la tierra de Canaán, que como la pinta la Biblia, digamos poéticamente, es la tierra que mana leche y miel. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios. Ustedes recuerdan, amables oyentes, que en los domingos pasados estuvimos leyendo pedacitos de la primera Corintios. Esta vez, pues, los liturgistas toman un texto de la segunda Corintios de Pablo que habla de la reconciliación. Les voy a explicar algo de esto. Fíjense, la segunda Corintios es una carta muy compleja, es tal vez uno de los escritos críticamente más difíciles del apóstol Pablo. Tanto es así que muchos autores hasta el día de hoy interpretan la carta como una compilación de cartas, es decir, no como una carta unitaria, sino más bien como una especie de complejo en el cual diferentes escritos de Pablo fueron yuxtapuestos, añadidos. Esa hipótesis fue muy corriente y todavía la tienen algunos o muchos. Sin embargo, para mí, no. Esa hipótesis, pues, para mí no es fehaciente. A mí me parece que la segunda carta a los Corintios es una carta unitaria. Solamente hay un pedacito de la segunda carta a los Corintios, por allá en el capítulo 7, donde, pues, probablemente hay que admitir que, o sería necesario admitir para entender bien las cosas, que se hizo un inciso dentro del escrito paulino y se introdujo un elemento que ni siquiera es, digamos, o proviene de alguna carta de Pablo, sino posiblemente de una hoja, así lo interpretan algunos, y yo me inclino a eso, una hoja por ahí suelta que quedó pues entre la carta, entre los papeles de Pablo. Y entonces algún copista muy antiguo, introdujo esa hoja dentro de la carta, o mejor dicho, copió en su obra, en su trabajo, copió también esa hoja y que quedó metida, pues separando dos trozos, digamos, unidos de la carta a los Corintios. Sin embargo, este es un detalle crítico. Si ustedes quieren estudiar más de ese tipo de cosas, pues pueden usar cualquier introducción al Nuevo Testamento, o también pueden, si ustedes lo desean, consultar mi libro. Yo tengo un comentario de la segunda Corintios que se llama Del llanto a la alegría, que está por allí. No está muy difundido, sin embargo, ustedes todavía lo pueden encontrar aquí y allá. De todas maneras, en la segunda carta a los Corintios, Pablo comenta básicamente sus duras experiencias, una experiencia que él tuvo en Éfeso hacia el final de su actividad allí, cuando lo metieron en la cárcel y él pensó que pues se le había acabado la vida, que no saldría vivo, pero sale vivo de la cárcel y rápidamente se va a Macedonia, y en Filipos, una ciudad de Macedonia, escribe la segunda Corintios, porque él piensa ir a Corinto, y efectivamente así ocurrió. Después de escribir la carta donde él prepara su viaje a Corinto, la manda con uno de sus discípulos, con Tito, si mal no recuerdo, la manda a Corinto para preparar su tercera ida a Corinto, de modo que ya antes Pablo había ido a Corinto 2 veces. Eso lo puede uno perfectamente constatar en los escritos de Pablo. Prepara pues su tercera ida a Corinto y para eso les escribe la segunda a los Corintios.
El pedacito que toca leer es, digamos, un texto clave de la concepción paulina de la salvación. 2 Corintios 5, 17, 21. Este pedacito es, digamos, apenas comparable con el capítulo 8 de la carta a los romanos, que es el resumen clásico, pues, de la soteriología, es decir, de la doctrina acerca de la salvación del apóstol Pablo. Dice así, 2 Corintios 5, 17, 21. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Saben, queridos oyentes, al leer acá el texto que tengo frente a mis ojos, la traducción, me sentí mal porque no la comparto. Es decir, me parece que la traducción no es bien fiel. Fíjense, yo por eso cuando estaba leyendo le cambié cositas, pero no alcancé a cambiarla del todo porque me cogió como de sopetón. Yo no había leído esta traducción antes del programa, solamente lo vine a leer acá. Entonces le cambié cositas, pero no le cambié todo. Fíjense, la última frase, tal como figura en mi traducción, dice así: al que no había pecado, al que no conoció el pecado, dice Pablo, Dios, y así se traducen, Dios lo hizo expiar nuestros pecados. No, entonces no dice Pablo, dice Dios lo hizo por nosotros pecado. Y perimón epis en aftona martillan, lo hice, así es como dice. No es que lo hizo expiar nuestros pecados, sino que lo hizo pecado. Ese expiar nuestros pecados es la interpretación, ciertamente valedera de la expresión paulina, pero la expresión paulina es mucho más dura. Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. Oigan eso. Resulta mucho más duro decir eso que decir lo hizo expiar nuestros pecados, que decir lo hizo pecado. Porque eso es, diga yo, impresionante. Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. Y termina así: para que nosotros, dice aquí, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. No, eso no dice Pablo. Para que nosotros fuéramos en Él justicia de Dios. Eso es lo que dice Dikeosini. Ustedes ven, los traductores pues se permiten ciertas libertades, es que para que, hecho con la intención, ciertamente lo hable, de que la gente entienda bien el texto. Pero a veces la fuerza del texto y sobre todo el cuño paulino pues se diluye mucho, sobre todo pues a los oídos y a los ojos de de quienes tienen la ventaja o la bendición de conocer los textos. Pues bien, les voy a explicar el texto completo. La obra de la salvación de Dios es una nueva creación. Por eso, el que es de Cristo es una criatura nueva. Keni crisis, la expresión que pone Pablo. La nueva creación finalmente se consumará como salvación nuestra al final. Pero ya se empezó, ya tuvo una incoación, ya tuvo un inicio. Ese inicio de la salvación, que no es pues todavía la salvación consumada, sino solamente una aurora, un abrebocas, la conoce Pablo ante todo con dos palabras teológicas. La una es reconciliación, la que emplea acá, y la otra es justificación, reconciliación. En el vocabulario de Pablo, la reconciliación y la justificación comienzan ahora, se dan ya. En cambio, la salvación, la sotiría, es futura. Por tanto, la reconciliación y la justificación
que son dos términos que designan, digámoslo así, la condición actual del cristiano bajo la gracia de Dios. Esas dos palabras muestran pues el inicio de la salvación, pero no la salvación consumada. La salvación consumada está reservada al futuro. Aquí pues el tema es la reconciliación. La palabra griega que emplea Pablo es katalagi. Katalagi se dice reconciliar. El verbo es katalaxe, que significa reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es poner dos antagonistas en acuerdo, buscar la conciliación. Fíjense con la palabra conciliación, conciliar, reconciliar, es llegar a que antagonistas puedan ponerse de acuerdo y concordar. Ven, ahí tienen otra hermosa palabra. Concordar significa hacer que dos corazones, cordar, cordis en latín, concordar, poner dos corazones al unísono, a latir al unísono, más o menos podría ser esa la imagen. Pues bien, ya pues ha comenzado el hecho de la nueva creación. ¿Y cómo ha comenzado el hecho de la nueva creación en el vocabulario de reconciliación? Dios nos reconcilió, Dios estaba reconciliando el mundo consigo. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, el mundo era un mundo pecador, por tanto enemigo de Dios, y Dios entonces se acercó al mundo en su Hijo y le ofreció, como el mundo no podía reparar, digámoslo así, su pecado delante de Dios, Dios decidió perdonarlo. Estaba Dios en Cristo reconciliando el mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, porque si les hubiera pedido cuentas, entonces finalmente el mundo no tendría ninguna posibilidad de salir adelante. En esto el pensamiento de Pablo es muy cercano al de Jesús, solamente que usa otro vocabulario. Ustedes recuerdan ese precioso texto de Jesús en Mateo 18, cuando el rey llamó a sus empleados a rendirle cuentas y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos, y el hombre pues que iba a tener con qué pagar todo eso. Entonces el rey mandó a que lo vendieran a él, a la mujer y a los hijos de él como esclavos, para que algo pagara de lo que debía. Entonces el hombre, desesperado, se postró ante el rey y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Puras palabras, porque nunca tendría con qué pagar. Entonces el rey, por compasión, le dijo: váyase pues, no me debe nada. Ahí está Dios en la imagen que Jesús presenta de ese rey que finalmente le perdona toda la deuda, esa inmensa deuda a su empleado. Ese es Dios. Es lo que dice Pablo aquí. Dios no le pidió al mundo cuentas de sus pecados. Los pecados son deudas, las deudas hay que pagarlas. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? No me deben nada. El saldo está en blanco. Comiencen otra vez. Esa es la reconciliación. Esa es la reconciliación, conciliar. Dios concilia con el deudor, que es el hombre. Concilia. ¿Y cómo concilia? El hombre, ¿qué tiene que ofrecer? Nada. Realmente la reconciliación es, por tanto, un perdón inaudito, un perdón absolutamente generoso, por el cual Dios, pues, digámoslo así, acepta al deudor como no deudor, porque le perdona la deuda entera. Esa es la reconciliación, es una obra de Dios, la reconciliación. Eso lo hizo Dios en Cristo. Y entonces a nosotros, concretamente aquí Pablo, nos encargó la diaconía discatalagis, como la llama Pablo, el servicio, la diaconía de la reconciliación. Y la diaconía de la reconciliación es predicar el Evangelio, es decir, predicar y anunciar y realizar esta inaudita obra maravillosa del amor y de la misericordia de Dios. Ven ustedes, ese es el inicio de la sotería, de la salvación, la reconciliación. Sapiense puede decir lo mismo con el vocabulario de la justicia, de la reconciliación. Pablo lo sabe, y por eso al final, en la frase última que al comienzo les traté de explicar, Pablo dice, une ambas concepciones, dice, al que no había pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado,
para que nosotros fuéramos en él justicia de Dios. Esa es la frase final. Ustedes ven que el vocabulario pues de la reconciliación y de la justificación se unen, porque finalmente reconciliación y justificación son la aurora de la salvación, el presente, digámoslo así, incoado, iniciado de la salvación que se ha de consumar, solo que se ve desde dos ángulos diferentes. Y llegamos pues al texto evangélico, es un texto conmovedor. Está en Lucas 15, amables oyentes. Lucas 15 es una obra, diría yo, una obra maestra de la redacción lucana. El autor del evangelio, del tercer evangelio que la tradición cristiana llamó Lucas desde fines del siglo II, por allá en la época de Ireneo y quizá un poco de antes, aunque no lo podemos saber del todo. En todo caso, el autor encuentra en la tradición que le llega de Jesús, encuentra textos y que en alguna forma tocan el mismo tema. Es el tema del amor y la misericordia de Dios, y los reúne. Tal vez los dos primeros ya estaban en la fuente reunidos. El tercero lo adjunta él, y en la presentación de los tres textos él, digámoslo así, destaca vínculos de unión, tal vez los destaca, o quizá aún en un punto u otro los añade. Es Lucas 15. Fíjense, todo comienza con un pedacito que muestra que a Jesús lo criticaban porque acoge a pecadores y come con ellos. Ese es como el escenario que Lucas escribe de cuenta propia para introducir los tres textos a los cuales me he referido. Bueno, come Jesús con los pecadores y los acoge. Entonces, ¿él qué les dice? Lo están criticando a él, a Jesús. Y entonces él les habla de Dios. Oigan esto, es conmovedor. Lo critican a él por lo que hace. Y entonces Jesús cuenta en historias, especies de comparaciones, parábolas, cómo es Dios. Para Jesús lograr que entiendan lo que Él hace. Él cuenta lo que Dios hace y lo cuenta en comparaciones. Esto es maravilloso. Ustedes ven pues la idea subyacente en estos autores de los comienzos del cristianismo. Los tres cuentos que cuenta son, primero, el cuento de un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Y cuando la encuentra, entonces hace una marcha de fiesta. La segunda es de una señora que tenía 10 monedas y se le pierde una. Entonces barre la casa y busca por todas partes hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, hace una marcha de fiesta con las vecinas. Y la tercera historia es de un papá que tenía 2 hijos. Uno se le va. Ese que se le va, pues se le pierde. El otro queda en la casa. Y cuando el que se le va regresa, el papá lo recibe con un inmenso cariño y hace una marcha de fiesta. Ustedes ven, son 3 historias. La primera de un pastor, la segunda de una señora y la tercera de un papá. 3 historias que finalmente apuntan hacia lo mismo. ¿A qué apunta Jesús? A él lo critican, según Lucas, porque acoge a pecadores y come con ellos. Y Jesús entonces, detrás de la imagen del pastor, detrás de la imagen de la señora y detrás de la imagen del papá, Jesús está mostrando cómo es Dios. Y yo pienso que en ningún otro punto del Evangelio, digámoslo así, encontramos una descripción más hermosa, más impresionante y más consoladora que en este punto del Evangelio de Lucas. Pues fíjense, para que comprendamos también un poco, no solamente el proceder de Lucas y también de los demás, de otros evangelistas, porque en el fondo esto que les estoy explicando de Lucas aparece en otros puntos, Mateo también. Los evangelistas conocen de Jesús materiales, digámoslo así, que no son del todo coherentes, que digamos tienen énfasis diferentes. Ustedes recuerdan que el domingo pasado leíamos un texto de Lucas, digamos muy duro, muy tremendo, el de cuando Jesús pues ante
ante las noticias que le llevan de lo que hizo Pilato, que masacró unos galileos en Jerusalén, y luego lo que cuenta Jesús acerca de la caída de la torre de Siloé que mató 18, Jesús decía, y si ustedes no se convierten les va a pasar lo mismo. Son textos amenazadores, amenazadores. Estamos al borde del juicio de Dios y de ese juicio no tenemos escapatoria. Tenemos que convertirnos ya, porque se cierne sobre nosotros la amenaza del juicio divino. Y para acabar de completar el panorama, el domingo pasado, siguiendo el texto lucano, leíamos la parábola de la higuera, o la historia de la higuera. Una higuera que no daba fruto, y el dueño de la viña dice, corte eso que no sirve para nada. Y el agricultor dice, Señor, espera un año más, yo la voy a abonar, le voy a remover la tierra, y si no da fruto la cortarás. Estamos bajo una tremenda amenaza del juicio de Dios. Uno cuando lee eso, pues, que en alguna forma se refiere a la palabra de Jesús, uno se siente constreñido, temeroso. El juicio de Dios está a la puerta, es lo que quería decir Jesús. Entonces uno dice, ¿qué escapatoria tengo? ¿Tengo un año para dar fruto? ¿Tengo un año? ¿O quizá menos? ¿O quizá solamente un día? Entonces uno se siente temeroso. A veces frente al Evangelio uno se siente temeroso. Y de pronto Lucas, después de contar todo eso tan terrible, resulta con el capítulo 15, digamos, hablando un tono totalmente diferente. La misericordia, el amor de Dios. Si hay tiempo, en fin, Dios es muy querido, está dispuesto a perdonar. Ya no es si no da fruto el año que viene la cortarás. Ya no es si no se convierte todos igualmente pereceréis. Ven, sí, eso queda vigente, claro está, queda vigente, pero después de oír esto que les voy a leer, que trae Lucas capítulo 15, uno ya no se siente, diría yo, tan amenazado y tan constreñido. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, es decir, lo peor de la sociedad de ese tiempo, ante los ojos de la gente buena. Publicanos, recaudadores de impuestos, vendepatrias y despreciables esquiroles. Y los pecadores, es decir, la podredumbre, se acercaba a Jesús a escucharle. Y los fariseos y los letrados, es decir, los conocedores de la Biblia, los justos, los piadosos, murmuraban entre ellos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miranda algo se le pega. Y Jesús entonces les dice las historias esas. Primero, la de la oveja, la del pastor con su oveja, luego la de la mujer con sus monedas, y luego esta que vamos a leer. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se comió tus bienes con prostitutas, tú matas para él el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Uno ve pues la precisión que Lucas hace en esta última parábola, la repite varias veces, que conecta esta última historia del papá de los dos hijos con las dos historias anteriores, la del pastor con su oveja perdida. En el fondo parece, el texto más antiguo decía oveja descarriada. Lucas pone perdida. Él pone perdida pues precisamente para que la unión con este texto del hijo perdido pueda quedar más, digámoslo así, más clara. En todo caso, la oveja perdida que el pastor encuentra porque la busca, luego la moneda perdida que la mujer encuentra porque barre la casa y mueve todo y la encuentra, y luego el hijo perdido. Y el papá dice, cuando se da cuenta pues de que regresó, dice: este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado, perdido, encontrado. Y luego cuando el hijo mayor protesta, el papá repite la frase: deberías alegrarte, este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ustedes ven, el tema es lo perdido, es buscado y por tanto encontrado. La oveja, la moneda, el hijo. Pero la historia en boca de Jesús es exquisita, absolutamente exquisita. Pienso yo que los detalles de la historia, digámoslo así, son reveladores. Uno no puede pasar, digamos, dejando los detalles a un lado, como pretenden algunos autores que en este tipo de narraciones que llaman parábolas solamente quieren tener en cuenta el punto básico de la comparación. Me parece a mí que estas historias, digamos, son significativas hasta en los detalles. Porque los detalles, fíjense que emplea el narrador, en el fondo pues el primer narrador debió ser Jesús. Los detalles, digamos, son escogidos y son enfatizados y algún sentido tienen, al menos representan alicientes para el que escucha, para que el que escucha interprete y se sienta aludido. Fíjense, el papá pues tenía dos hijos, el mayor y el menor. El que se va es el menor, el mayor queda en casa. Por tanto, más claro queda pues que como el hijo mayor en las costumbres hereditarias del judaísmo, el hijo mayor tenía los mayores derechos. Entonces, evidentemente, al irse el menor y llevarse lo suyo, el papá ya le dio, como él le pidió, lo que le correspondía. Cuando llegó el menor, pues ya no tenía derecho alguno. El derecho lo tenía el mayor, porque en el fondo pues tenía el mayor derecho por ser el mayor. Eso no es arbitrario. No es el mayor el que se va, sino el menor. Eso más o menos consulta la sensibilidad pues del judaísmo, que así veía las cosas. En todo caso se va el menor, el papá le entrega todo y se va. ¿Y qué hace? Pues vive a sotos, dice el texto bíblico, vivía perdidamente, vivía cualquier cosa que se diga es poco. Luego el mayor más o menos descubre un poco la perdición del hermano cuando vivió por allá. Se gastó tu fortuna con prostitutas. Ustedes se imaginan pues las vagamunderías del hombre por allá cuando se fue al país lejano con toda esa plata que se llevó de la casa. Se la gastó toda, se la despilfarró. En todo caso, llegó pues en el país donde él vivía un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Y tuvo que contratarse a cuidar cerdos. Decir eso
no es gratuito. Para la sensibilidad judía, este detalle es, diría, muy significativo. Cuidar cerdos era lo último que le podía pasar a un judío. El cerdo es el animal impuro por antonomasia. Cuidar cerdos, y para acabar de ajustar, a él le provocaba comerse las algarrobas, es decir, unas fruticas inservibles que los seres humanos no comían, pero los cerdos sí. Comerse las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. La situación de él, por tanto, fue la de cuidar cerdos, y en realidad peor que la de los cerdos. Hasta ese punto llegó este hombre de miseria y de abandono. Hasta ese punto. Y saben ustedes, como suele pasar, y varias veces lo puede uno ver en las parábolas o en las composiciones que Lucas, o ejemplos que Lucas toma de su fuente propia, en boca del protagonista se pone una reflexión. Por ejemplo, el empleado ese astuto, cuando el patrón lo echa de la administración, reflexiona: ¿qué voy a hacer? Para mendigar me da vergüenza, trabajar materialmente no tengo fuerzas, ¿qué voy a hacer? Y entonces idea un plan. O también el agricultor rico de Galilea, que tuvo la gran cosecha: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y entonces se encuentra qué es lo que va a hacer: va a tumbar los antiguos graneros y hacer otros más grandes. O como por ejemplo el juez ese, la viuda iba a reclamarle: hazme justicia, y al final el juez reflexiona: esta vieja me está molestando mucho, la voy a atender, no sea que acabe pegándome en la cara. Esas reflexiones, pues, de los protagonistas de esas historias recurren. En ellas se ve que es un rasgo, pues, que indica, digámoslo así, por lo menos, que la unidad de fuente de estas composiciones que Lucas usa, y quizá, eso pienso yo, también el pensamiento de Jesús. Aquí el hijo, en esa miseria tan horrible, reflexiona. ¿Y qué dice? Se acuerda de lo que tenía en casa del papá. Dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se acuerda de lo que tenía y lo que perdió. Ese recuerdo le sirve para darse cuenta, es decir, para caer en cuenta de la miseria en la cual está. Y empieza y formula un versito. Uno puede imaginarse que el muchacho que decide pues volver a casa y recuperar en alguna forma lo perdido, no ya como hijo, no soy digno de llamarme hijo tuyo, pero al menos como trabajador del papá, como trabajador, no como hijo, porque ya se gastó su fortuna, ya se la dieron, ya la despilfarró, ya se la comió. Entonces, no volver como hijo, volver como jornalero del papá. Eso es lo que decide él, y prepara como el versito. Cuando llega donde el papá, ahorita lo vamos a mirar si tenemos tiempo, empieza a repetir el versito, pero el papá no se lo deja acabar. Lo interrumpe con sus besos y con sus abrazos, lo interrumpe. El muchacho no acaba de repetirle al papá el versito que preparó. En todo caso, y esto sí es interesante, amables oyentes, que lo noten, si midiéramos la actitud de este hombre, por lo que a nosotros nos han enseñado acerca del recurso nuestro como pecadores a Dios, nos enseñaron que hay dos recursos: la contrición perfecta, que es volver a Dios por amor, y luego llamaban la atrición. Contrición y atrición. No es contrición, como decía por allá una de estas periodistas nuestras, que comentaba por allá, y repitió contrición y contrición y contrición como 20 veces, y yo me rascaba la cabeza y dije: si es nuestra gente culta, ¿qué se pueden esperar de los incultos? Decía contrición. No, el verbo no es, la palabra no es contrición, sino contrición, contritum en latín, y la T pasa del latín a nuestra lengua en derivados con C, con la letra C, y no con X ni con doble C. En todo caso, no es contrición, no es contrición, no contrición. Pues bien, les decía yo que la contrición perfecta es volver a Dios reconociendo el amor con que nos ama. Y la atrición es volver a Dios por el temor o por interés.
muchacha, va a volver a Dios, a su padre por interés. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? ¿Qué es lo que quiere? No quiere tanto al papá, quiere lo que en la casa del papá tenía. Por eso quiere volver a casa. No es el amor del papá lo que lo mueve a volver, es el interés propio lo que lo mueve a volver. Y a pesar de que es así, ustedes van a ver, el papá lo recibe. El papá lo recibe a alguien que no tiene contrición, no, que tiene interés, Es decir, aún eso para Dios es válido, amables oyentes, aún eso. Y sigue el cuento, se puso en camino. Y parece que el papá lo esperaba. Uno se imagina al papá divisando el camino desde un altico. Y un día cualquiera, estando el papá divisando, lo ve venir. ¡Ah! Y qué alegría la del papá, qué alegría tan inmensa. De lejos el padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Esa es la actitud del papá. No hubo regaño, no hubo reproche, no le dijo como tal vez nosotros haríamos, ay sí, desagradecido, por fin te acordaste de que tienes padre. Eso es lo que nosotros diríamos, ¿no? Al menos mi manera de ser, tal vez eso hubiera sido lo primero que se me habría ocurrido a mí, porque evidentemente, como dice por el profeta Oseas, hablando de Dios, le dice Dios a Israel, yo soy Dios, no soy un hombre. Si fuera un hombre yo no tendría esta actitud, pero como soy Dios y la tengo. En fin, eso pues me lo acabo yo de reprochar a mí mismo, constatándolo aquí en el texto bíblico. El papá no lo regaña, ni le reclama, simplemente ni le dice nada. Es decir, ni siquiera le dice qué bueno que estés aquí, nada. ¿Por qué? Porque lo abraza y lo besa. Y donde hay abrazos y besos sobran las palabras. ¿Qué le va a decir? No puede decir ¿qué palabra puede decir más que un abrazo y que un beso? Ustedes lo saben. Ninguna palabra. Se puso a besarlo. El muchacho entonces echó el cuento. Lo había preparado, el versito, el que leímos ahora, y empezó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero él había preparado más: trátame como a uno de tus jornaleros. Pues parece que el papá, con sus abrazos y con sus besos, no le dejó acabar el versito, no se lo dejó acabar, le quitó, digamos, las palabras de los labios. Y ahí sí habló al papá, no a él para regañarlo, no, sino al criado, a los criados. El papá les habla a los criados. ¿Y qué les dice? Sacad enseguida el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. A los criados. De modo que el hijo que regresa, cubierto de harapos y lleno de mugre, encuentra el mejor vestido, encuentra un anillo para sus dedos, encuentra sandalias para sus pies, porque seguramente venía descalzo, y encuentra una fiesta maravillosa. Y no cualquier fiesta, no, la fiesta con el ternero cebado. Un ternero que habían estado, digamos, que habían estado cebando, es decir, engordando para un acontecimiento muy especial. Ese ternero es muy importante en esta historia, se repite 3 veces. Y al final es el hijo mayor el que trae a cuento el ternero. Tal vez, pensaría yo, si uno, digámoslo así, tiene una especie como de sensibilidad psicológica, por ejemplo, como la que muestra Dreverman en sus lecturas del Evangelio, uno podría pensar que tal vez el hijo mayor estaba engordando el ternero para la fiesta de sus bodas. Y resulta que él engordando el ternero para la fiesta de su matrimonio, resulta que el papá se lo mata para recibir a este desgraciado que regresa. Y aquí es donde entra el hijo mayor. Llega pues y no sabe qué pasa, escucha la música, escucha el baile, ve el ambiente de fiesta y pregunta a un criado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el criado le informa: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Se ve que el criado sabía del ternero cebado y que al hijo mayor le importaba lo del ternero
Y efectivamente sí era, le importaba. Más adelante él mismo lo va a mencionar. Y entonces el hombre se pega una enojada terrible. No quiere entrar. No quiere entrar. No quiere entrar. Tiene el papá que salir a convencerlo. Y él entonces bota todo el taco que llevaba en el alma. Mira, tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Un cabrito en comparación con el ternero cebado. Un cabrito. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, oigan lo que dice, que se ha comido tus bienes con prostitutas, tú matas el ternero cebado. El ternero que teníamos guardado. El ternero que estábamos preparando para un acontecimiento muy especial. Tú le matas a ese hijo tuyo. Oigan cómo lo llama, ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo. El criado, cuando él preguntó qué pasa, le dijo, ha vuelto tu hermano. Ahora él habla del que regresó, no como mi hermano, sino como ese hijo tuyo. Le dice al papá, tendrá algo que ver contigo, padre, pero conmigo no tiene nada que ver. Ese sinvergüenza, desgraciado. Contigo tiene que ver, pero conmigo no. Y el papá entonces le habla a él. Fíjense, el papá no regaña tampoco al hijo mayor, no lo regaña. No le dice palabras duras, simplemente lo llama a reconsiderar. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Está en su casa. El otro pidió la herencia y se fue con ella y se la gastó, pero volvió. Y cuando vuelve, no deja de ser hijo del papá y hermano del hermano. No deja de ser, porque fue malo y desgraciado, no deja de ser. Y por eso le dice el papá, deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto. El papá le devuelve ese hijo tuyo que le dijo el hombre, se lo devuelve como este hermano tuyo. Es decir, no es simplemente este hijo tuyo, sino que es tu hermano. Es tu hermano, es hijo mío y por tanto hermano tuyo. Deberías alegrarte. Estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Mis queridos oyentes, aquí aparece Jesús retratado de cuerpo entero. Fíjense, es la historia de esta historia, como otras del Evangelio, sobre todo la de la parábola de los trabajadores contratados en la viña, está por allá en Mateo capítulo 20. Esta historia nos muestra la actitud de Jesús frente a probablemente a fariseos piadosos, gente muy buena, que era justa delante de Dios porque cumplía toda la ley. En la parábola de los viñadores contratados, trabajaron todo el día, algunos desde por la mañana, todo el día, en la viña, trabajaron todo el día, por tanto, merecen el salario, se lo ganaron. Jesús no les discute a ellos que son buenos y que merecen el salario. Lo que les discute es ese corazón tan duro frente a los que son malos. Jesús no les dice, ustedes son malos. No, les dice, ustedes no entienden que el amor de Dios alcanza para todos. Para ustedes que son buenos y aparentemente entonces se merecen la recompensa. Y también para el ingrato que se fue, que cuando vuelve, aunque no vuelve porque esté realmente apegado al papá, sino al menos para recuperar algo de los bienes perdidos. Cuando vuelve, a ese también le toca. Ese es Jesús, ven ustedes, exactamente ese es Jesús. Ahí están. Esta imagen, pues, del amor de Dios, pienso yo que es absolutamente inolvidable y maravillosa. Es algo que nosotros los cristianos nunca deberíamos olvidar. Y así pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, La Palabra del Domingo. Recuerden que acá en la escuela encuentran mis comentarios bíblicos, Mateo, Marcos y Lucas. Allí encuentran varios de los textos a los cuales me he referido. La parábola, por ejemplo, de los viñadores contratados, está en Mateo 20. Encuentran el comentario ya extenso en mi libro, en el segundo volumen de mi comentario de Mateo. Y encuentran también el comentario de este texto, del hijo pródigo, o también el capítulo 15 completo, donde están los tres textos: el pastor que recupera su oveja, que la busca, la mujer que recupera su moneda porque la busca, y el hijo que es acogido por el padre que acoge al hijo y lo acoge como hijo, aún en contra, o mejor dicho,
sí, con la reacción negativa de alguien que es su hermano, pero que no quería ser.